comunidad coyongalera, que ya me explicaron de dónde viene el nombre de Coyongal, y a las personas que han venido de otros corregimientos, de otros municipios, el alcalde encargado que está aquí presente, Isaac Valdelamar, a los presidentes de Acción Comunal que han intervenido y que nos han acompañado, la mayoría mujeres, a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Panseguita, Gina, a los funcionarios del Gobierno Nacional que están aquí acompañándonos, los medios de comunicación regionales, que vi algunos por ahí, y en general a toda la ciudadanía les agradezco su hospitalidad, recibirnos en estas fechas, donde la gente pues ya está en otra lógica, para hablar obviamente de problemas, que es lo que tenemos y bastantes. Antes de hablar de los problemas concretos que ustedes nos han mencionado, es bueno que sepamos, porque tenemos que ser conscientes de ello de alguna manera, toda la sociedad colombiana en general, que estos no son desastres naturales. Hoy mismo los gringos están padeciendo de un frío que no sentían nunca antes, hacía mucho. Las fotos que llegan de por allá es como si fuera el Polo Norte. Han muerto 50 personas, yo creo que ya van más. Muchas de las personas que tenían en las calles, de mendigos, de personas en circunstancias muy deplorables, han muerto de frío. Y entonces la pregunta es, ¿por qué está pasando eso? Que son diferentes fenómenos climáticos, en unas partes son huracanes enormes, en otras son tornados, en otros son momentos de frío intensos, en otros son momentos de calor que mata más que el frío, en otras son las inundaciones, como aquí hemos padecido, en otras oportunidades son las sequías, pero en general ustedes pueden observar lo que antes no sucedía tanto y ahora cada año es peor, que son puntas del clima cada vez más duras, más agresivas. A eso, como aquí alguien lo nombró, se le llama cambio climático. Es que el clima ha cambiado. No es como en el último millón de años. Ha cambiado ahora y cada vez se vuelve peor, porque no es un fenómeno natural, es un producto de la humanidad. Nosotros, no todos, no ustedes, en general no Colombia, no América Latina, sino las sociedades más ricas del mundo están cambiando la química de la atmósfera a partir de los gases que su industria, que sus consumos, cada uno con su carro, por ejemplo, con usos de aires acondicionados en cada casa, con cantidades de cosas que compran, que no les alcanza la casa ni para guardarlas, van cambiando a partir de esas emisiones que se llama de gases efecto invernadero, la química de la atmósfera. Y entonces el planeta, por eso se llama invernadero, se calienta cada vez más. Es imperceptible a veces, pero ese cambio trae unos cambios dramáticos en todo el planeta de los estados del agua. Los bloques de hielo se derriten, pero no en pequeñas cantidades como en el vaso, en un vaso de los que usamos nosotros, sino a escala planetaria. Las aguas líquidas se evaporan, forman enormes nubarrones sobre el océano, por ejemplo, que cuando chocan producen momentos de alto invierno, altas caídas de agua y se producen, por ejemplo, dado que casi todo el agua de Colombia llega al Caribe, pues esto que ustedes han sufrido, inundaciones
que no se registran antes eran menores, pero cada vez van a ser peores, y eso es lo que yo quiero que entendamos. Es decir, que no estamos en unas circunstancias que por el azar de pronto, pues nos fuimos de malas y nos cayó más aguaceros que los que había tradicionalmente, sino es que cada vez va a ser peor. Y no solamente en términos de inundaciones, ya verán ustedes cuando empecemos a hablar de sequías. Es una situación que no es solo de Colombia, es del mundo. Y que los culpables de eso no son los colombianos ni las colombianas, ni los latinoamericanos, ni en general las sociedades pobres del mundo, que no emiten de esa misma manera, sino las capas más ricas de la humanidad. Tener en cuenta esto significa, en cierta forma, ponernos pilas. Porque nosotros creeríamos, es más, nuestro alma, nuestro corazón, tratando de ser optimistas siempre, creeríamos que esto pasará y no volverá, y entonces las cosas volverán a ser como antes, y resulta que no. Y eso nos obliga no a sentarnos a llorar. Hay una lucha mundial que librar, porque este es un problema que solo se soluciona a escala mundial. Hay que dejar de consumir petróleo y carbón, y quienes lo hacen, pues son los más ricos del mundo. Esa es una lucha mundial. Pero aquí, en donde vivimos, nos toca adaptar la humanidad que vive en el territorio para que no sufra, por lo menos en los primeros años y décadas, las consecuencias de esta crisis climática, que cada vez va a ser peor. Para eso tenemos que organizarnos. Parte de este esfuerzo tiene que ver con eso. Nos reunimos un 27 y es para entender qué es lo que está pasando, por qué diablos sucedió lo que sucedió, por qué volverá a suceder, por qué puede ser peor dentro de unos años. O puede ser peor lo contrario, la sequía, alguien lo mencionó aquí. Es decir, si no nos organizamos, las circunstancias de la vida van a ser cada vez peores. Se le exige a un presidente no llenar de pesimismo, pero es que hay que poner las cosas sobre la realidad, o si no, nos golpean. Eso implica varias cosas. Indudablemente tenemos alcaldes en el país, alcaldesas en general, 1000 y pico municipios, que no conocen de esto, que no se han puesto a leer de esto, quizás no les ha llegado la información. El gobierno nacional, y esa es una primera tarea que le consigno, doctor Pava, debe enseñarle en general a los líderes locales, no solamente los alcaldes y alcaldesas, sino concejales, dirigentes sociales, dirigentes populares, iniciar los cursos. Se puede hacer con el SENA, se puede hacer con alguna institución que tenga esa capacidad pedagógica de enseñar qué es el cambio climático, que sepamos a qué estamos enfrentados, que es un gigante ni más ni menos, porque es los movimientos del planeta en la atmósfera, pero producidos por el ser humano. Esa labor de enseñanza tiene que comenzar ya. La sociedad colombiana no puede enfrentarse a este tipo de problemas de manera ignorante. La ignorancia nos puede llevar a errores que ya lo hemos visto. Por ejemplo, alcaldes que se aprovechan de las circunstancias de víctimas para hacer contratos rápidos a sus amigos y se pierde la plata. Cuando esto cada vez va a ser peor, o sea, esa es una actividad casi que suicida, porque está dejando al territorio sin los elementos para defenderse, a la población sin la posibilidad de defenderse,
Y al final hasta ellos mismos van a ser los perjudicados porque viven aquí mismo. Entonces, digamos, esa mentalidad fácil que tiene que ver con la ignorancia, por lo menos debemos evitarla, que la gente que dirige a Colombia a nivel territorial sepa qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay estas inundaciones? ¿Por qué el huracán pasa por San Andrés? ¿Por qué la Guajira se inunda siendo un desierto? ¿Por qué, ya lo veremos, caen sequías? ¿Por qué habrán granizadas en las partes altas mucho más fuertes que nunca? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el desierto avanza sobre el Caribe colombiano? ¿Por qué las tierras son cada vez menos fértiles? ¿Por qué los nutrientes de las matas son cada vez menores? Entonces necesitamos más arroz para producir los mismos nutrientes que antes. Que al final lo que la gente demanda no es el arroz en sí mismo, sino los nutrientes que tiene el arroz, etc. ¿Por qué sucede lo que sucede y entonces cómo lo enfrentamos? Entonces esa labor pedagógica de toda la sociedad colombiana que implica usar la televisión, que implica programas didácticos para que cualquier campesino sepa de dónde vienen las causas de lo que está sufriendo, me parece importante, porque lo segundo es que en las crisis, y van a haber muchas, nomás miren ustedes los 3 últimos años, pues el COVID, después el alza del precio de los alimentos en el mundo, que vino y entonces nos multiplicó por 3 el precio de los fertilizantes, del maíz y de lo que importamos. La élite colombiana muy acostumbrada a importar alimentación y se subió 3 veces su precio. Y como ya no teníamos aquí, sino escasas producciones, pues ahora la gente tiene hambre, porque no puede comprar al precio que venden los supermercados los alimentos. Y entonces son millones de personas las que hoy tienen más hambre que ayer. Y para producir nuestros campos, pues necesitamos tiempo, necesitamos otra vez incluso aprender en muchas regiones a cultivar. Es un proceso que se demora y el hambre no da espera. De estas crisis tenemos entonces que sacar organización y una mejor manera de enfrentar el problema para que no suframos, ni nuestros niños sufran lo que hasta ahora han sufrido. No se trata solo de entender por qué, sino qué hacer. Pava ha dicho cosas que son ciertas, pero que son difíciles de entender. Cualquiera ante una inundación como estas que hemos visto y que todavía están ahí, dice, no, pues hagan jarillones, hagan muros, canalicen ríos, hagan como en La Mojana, nos dice el Caregato, pónganle, tapen Caregato, que Caregato es una entrada del agua, pero no la única, por todos lados se salió el agua. Entonces, claro, uno dice, sí, eso es lo que hay que hacer, y resulta que todo indica que eso no es lo que hay que hacer. Que si lo hacemos, claro, vale un billete, hay que contratar, pero un invierno todavía más fuerte que el que vivimos acaba con todo eso. Y la plata quedó enterrada y el problema se volvió peor, como lo acabamos de ver ahora respecto al pasado. Resulta que es otra la manera, por lo menos de la gente que ha estudiado este problema de la crisis climática nos dice, es que no es contra el agua, es con el agua, que nos toca manejar la producción, que es finalmente lo que nos hace o pobres o medio ricos. La producción la tenemos que manejar no contra el agua, sino con el agua. Aquí propusieron sembrar alevinos en la ciénaga para desarrollar la pesca, porque ya una gran parte de la población
tradicionalmente es pescadora. Es decir, ya sabía producir con el agua. Pues eso hay que hacerlo. Si vamos a tener grandes cuerpos de agua, ojalá la sequía no lo seque después, pues esos cuerpos de agua deben dar alimentación. La alimentación de una región no puede depender de las importaciones. Cuando el ICBF entrega bienestarina, está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es productos importados al por mayor. Ellos lo hacen, lo combinan en fábricas, hay un contratista para eso y reparten a los niños, donde no se la roban. Pues no, porque para lograr que los niños estén nutridos, lo que tenemos que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente. El mismo territorio donde viven los niños, con la comida que se puede producir en ese territorio y no importarla. Hoy la bienestarina debe estarnos costando un ojo de la cara por estarla importando, cuando el territorio puede dar la alimentación. Si el Estado y el gobierno ayuda, eleva la rentabilidad de los productos que se pueden conseguir en el territorio. Claro que nos toca volver a sembrar maíz, indudablemente, y arroz y cereales en general. Y claro que tenemos que ver que esos cuerpos de agua que nos rodean vuelvan a dar alimentación a través de los peces, evitar que el mercurio llegue a esas aguas, porque ese es otro problema del vía río Cauca, del nordeste antioqueño, que está llenando toda esta región de mercurio, y el mercurio en los animales pasa al ser humano, y eso no se va produciendo una serie de enfermedades irreversibles. Todas estas problemáticas nos toca solucionarlas, pero no lo vamos a poder hacer sin la comunidad y de manera organizada. Por eso estas reuniones tienen ese interés, empezar a organizar la respuesta, no para ahora solamente, sino para los próximos años, para cuando estos chiquitos y chiquitas sean grandes, porque vivirán circunstancias peores. Y si no logramos adecuar el territorio, pues se irán de aquí. ¿Qué más van a hacer? A donde ellos crean que tienen un mejor vivir y van dejando estas tierras en manos de viejos, tristes, que al final, pues simplemente como el ciclo de la vida, pues terminan muriendo y el territorio termina también muriendo. Entonces, el qué hacer me parece fundamental, no solamente como la urgencia. Por ejemplo, las ollas comunitarias son una medida de urgencia. Aquí estamos para eso. Una plata ya, ver cómo se organiza una comunidad y hace el fogón, la olla, y la gente pueda comer 2 veces al día. Eso porque no hay comida. Entonces, ¿qué? ¿Dónde se compra la comida? No está ahí, y hay gente con hambre, y hay niños con hambre, y lo que menos puede haber es niños con hambre, porque se va afectando su sistema cerebral irreversiblemente. Ahí no hay nada que hacer si los dejamos desnutrir. Luego, estas son medidas de urgencia. Entregar un billete, un mercado como hacían antes, en una caja, etcétera, son urgencias. Claro que la alcaldía debió priorizar las circunstancias de desastre que se estaba viviendo en buena parte del territorio de Magangué y de Bolívar, hablando a nivel departamental. Creo que Bolívar fue la región más afectada del país, si hacemos las cuentas hoy. Entonces, obviamente, en la región más afectada, y no hay más que pensar, la prioridad es que la gente al menos coma, que la gente al menos pueda dormir en un lugar seco, las medidas de urgencia. Pero las medidas de urgencia no nos solucionan el problema. Nos sirven para paliar los días que estamos viviendo, sobrepasarlos, pero hay que establecer ya las medidas que de más largo plazo nos permiten que podamos vivir bien a pesar de que los inviernos empeoren o las sequías empeoren.
Para ello tenemos que tener un sistema alimentario diferente al que tenemos en Colombia. Es decir, los alimentos no solamente se deben conseguir en el supermercado o la tienda. Habrá gente que los pueda comprar, muy bien, pero hay gente que no los puede comprar y entran en el hambre. Por tanto, debe haber otro sistema paralelo de abastecimiento alimentario en Colombia. No nos lo resuelve la olla comunitaria. ¿Cómo lo construimos? Comprando cosechas. En el balance que tengo, no fue posible comprar una sola cosecha en estos meses. Cosechas que a veces quedan abandonadas por ahí porque terminan siendo más baratas que el transporte. El Estado debe aprender a comprar cosechas y a llevarlas a donde la población tiene hambre. Si se compran cosechas, estamos ayudando a aumentar la producción y la sostenibilidad alimentaria del país. Es más, estamos ayudando a que el campesino pueda tener mejores ingresos. Cosechas no solamente agrarias, también pesca. Los alimentos que necesitamos. Ese aparato del Estado que permite comprar cosechas, llevarlas y ponerlas, sea en una asociación de tenderos de la región, puede ser, sea en unos establecimientos propios del Estado, como era antes, para vender a bajo precio, que el que hay en el supermercado, ese sistema lo tiene que empezar a implementar la Unidad Nacional de Protección del Riesgo, porque es precisamente para defendernos de la crisis climática. Va más allá de la olla comunitaria, es más difícil, más complejo. Necesita también organización comunitaria. ¿Cómo este territorio va a recibir los alimentos y en dónde se ponen? ¿Cómo alimentos comprados en Colombia a campesinos de Colombia? ¿Cómo esta región puede producir, vamos a suponer, pesca y poderla comprar el Estado para ponerla en donde se necesita los nutrientes que salen del pescado para la población más pobre del país? Si esto lo pusiéramos en La Guajira, por ejemplo, en La Guajira no morirían tantos niños de hambre. Pero en La Guajira se lleva bienestarina. Lo que hace el ICBF hasta el día de hoy es llevar bienestarina, no construir las condiciones en La Guajira que permitan alimentar a su población. Es decir, en La Guajira no compramos la pesca que recogen los guayú, en La Guajira no compramos el arroz que producen en el sur de La Guajira los granjeros, que son hartos. No compramos sus productos, esos van para Valledupar, la pesca lo comprará una multinacional por allá para exportar pescado y la gente de La Guajira se queda sin qué comer. Entonces, digamos, estos sistemas de lograr soberanía alimentaria en el territorio, no solamente en el país, me parecen fundamentales si queremos de verdad derrotar el hambre. Y implica que el Estado lo construya, que el gobierno construya eso. Aquí han hablado de las vías, ahí estaba mirando un poco el mapa y indudablemente Magangué está más lejos que Pinillos, según el mapa, no sé si me equivoco, ustedes me dirán, siendo esto parte de Magangué. Pasa como en Bolívar, que Cartagena está, en la capital no llega aquí, ¿cierto? Por la mala organización administrativa del país, pero no nos... Aquí han hablado del departamento del Río que tiene que ver con este problema, pero antes que nada, indudablemente las vías son fundamentales. Sí, el transporte acuático es más caro. Nosotros en Pinillos hicimos, que allá lo primero que nos dijeron fue la vía a Monpós, fue lo primero que nos dijeron, en Pinillos. Y nos comprometimos, y creo que está avanzando. La comunidad de Pinillos tiene que decirnos, porque uno cree allá en Bogotá que está avanzando y cuando viene aquí no hay nada. Entonces,
Si la, si la- si la comunidad no avisa, la comunidad tiene que estar organizada. Las cosas administrativas para la carretera Pinillos-Monpós, pues se hicieron. Ahora hay que ver si la plata, no es que haya que conseguir la plata ya está. Lo que hay que hacer, ver, es que se meta realmente en la carretera y se haga la carretera. Aquí nos han pedido, muy bien pensado, creo que eso tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, pues buscar formas de industrialización de la producción del territorio. Y por tanto, pues llevarla, tener la posibilidad de transportarla. Eso es clave, en mi opinión. Yo tengo que ver, ya ustedes nos dirán, bueno, cuáles son los productos en donde la región podría tener más ventajas, digamos, que en otros, por su tierra, por su clima, precisamente por las condiciones de cantidad de agua que hay en el territorio, la ciénaga, el río, los ríos, todos diferentes, con comportamientos diferentes. Pero esa industrialización me parece clave. Si podemos pescar y enfriar el pez, pues el pescado, ya no el pez, congelarlo, pues tenemos más posibilidades. Si hay una producción ganadera y no hay un frigorífico aquí, no hay un, ¿cómo se llama eso? ¿Sí? Un matadero con refrigeración, pues el ganado tienen que llevárselo para otro lado, quizás a pie, quizás, y se va perdiendo rentabilidad, cuando aquí se puede tener unas posibilidades para hacerlo. Cuando hablan de un megacolegio para el territorio, pues obvio, si los colegios están en el casco urbano de Magangué y está así de lejos, o en Pinillos quizás, pues la juventud aquí tiene problemas para estudiar. Y el estudio es fundamental, porque si un joven que no encuentre un colegio aquí, al final, si es piloso, que la mayoría lo son, pues se va a buscar su estudio en otra parte y el territorio empieza a ser desocupado por su propia juventud. El estudio ya hoy, entre otras, cuando uno habla de estudio ya no habla solo de libros, habla de internet, es que ya no se estudia sino vía esos aparatos, y esos aparatos funcionan es con la banda ancha, y si no hay banda ancha, pues no hay libros. Entonces, el estudio está ligado al internet. El tema de la salud, que aquí vi el centro de salud que se inundó, lo cual significa que el alcalde que determinó poner, no sé si fue la alcaldía, el alcalde que determinó poner ese puesto de salud ahí, no sabía que era la crisis climática. Que vuelvo al principio. Entonces lo puso, como quizás las escuelas, etcétera, los puso en zonas de alto riesgo. Y entonces el centro de salud cada vez que hay invierno se inunda, todas las veces. ¿Eso qué significa? Ignorancia del tema. Pero el centro de salud puede estar bien, digamos, bien hecho, puede estar bien intencionado, etcétera, y su personal médico seguro que hace todo el esfuerzo, pero al ponerlo en una zona de alto riesgo, pues condenó el centro de salud a que no funcione como está sucediendo en este momento. Me dicen que en Barbosa sucedió lo mismo. Entonces, digamos, esto de los mapas de alto riesgo es fundamental. Es un deber de los alcaldes, ya la ley hace tiempos lo ordenó, pero no lo hacen. Entonces, un alcalde no sabe dónde es que es la zona de más alto riesgo de su municipio. Y deja que la gente esté, por ejemplo, en una cordillera ahí, en una montaña, y la montaña se cae y mata a la gente. O deja que la gente se ponga en sitios en donde se van a inundar, y obvio se inunda la gente. Y eso implica, y este es un tema que yo quiero conversar con ustedes, porque me parece el más clave de lo que ha resultado esta crisis, que es la reubicación. Es un tema difícil porque a nadie le gusta salirse del lugar donde se crió,
donde se enamoró por primera vez, o donde ha hecho su rancho, bueno, o donde ha escuchado la canción que le gusta, donde por las mañanas siempre canta el gallo y le gusta ese canto, y entonces en otro lugar ese gallo no va a estar, etcétera. Pero lo que dije al principio, que esto cada vez va a ser peor, nos obliga a que no podemos vivir en el riesgo. Ustedes han visto aquí, tienen más experiencia que nosotros, nos podrían enseñar qué zonas se inundan y cuáles no. Yo he visto, cuando he venido en el helicóptero, es como un mar así, pero hay zonas que se inundan y hay otras que no. No, por ejemplo, si uno se coloca en Sucre, si uno se coloca en Sucre, la Mojana se inunda, todos sabemos, todo el tiempo. Hay pedazos de la Mojana que se inunda y pedazos que no. Pero si uno se va hacia el norte de la Mojana, ya no se inunda. Hacia el norte de la Mojana no hay inundación, ni hubo inundación en este momento. Eso está lleno de haciendas ganaderas. Nosotros necesitamos que gente que siempre se inunda decida libremente, ojo, libremente, si se quiere reubicar. Porque el gobierno estaría dispuesto a, donde no está el riesgo de inundación, a comprar, estoy hablando de campesinos, a comprar haciendas para que esos campesinos que siempre se inundan en la Mojana puedan tener siempre tierra seca y fértil, un poco más al norte, si quieren. Las capacidades del Estado para comprar haciendas, porque aquí hablamos ya de bastante terreno, las tenemos, los dineros los tenemos, las normas jurídicas para hacerlo, las tenemos. Lo mismo podríamos hacer en ciudades. Entonces, si hay barrios de ciudades que siempre se inundan, claro, la persona dice, no, pues protéjame el barrio, resulta que no hay con qué proteger porque el invierno cada vez va a ser más fuerte. Lo mejor es ubicar el barrio en una zona en donde nunca se va a inundar. Y entonces el Estado, el gobierno nacional me refiero, tiene la capacidad de comprar el terreno, de ayudar a hacer las viviendas y de garantizar que esa población nunca más vaya a tener un problema de riesgo climático, que es como hay que llamarlo. ¿Cuál es el problema de la reubicación? Que siempre hay que tener en cuenta que la población pueda tener de algo de qué vivir. Si la población es pescadora, no se le puede llevar a una zona donde no hay río, o no tiene acceso al río o a la ciénaga. Si la población es agricultora, no se la puede poner en un desierto. Si la población está en un barrio urbano, pero tiene por alguna razón las posibilidades de salir a un río para pescar y de eso vive en el barrio, pues no se le puede reubicar en un sitio donde pierda el acceso al río, porque entonces pierde el acceso a la comida. Por eso el sitio de reubicación debe ser escogido no por un funcionario público, sino por un comité de la misma ciudadanía, de tal manera que no metamos a la población en un problema mayor del que ya tiene, y de tal manera que no le impongamos a la población cómo es que va a ser la vivienda, o si va a ser de madera, o si va a ser de ladrillo, o si las tejas son de zinc, etcétera, sino que la población misma escoja los métodos de construcción, ayude a construir obviamente la arquitectura de su barrio, que debe ser mejor que el que tenía. Y ojalá sean decisiones comunitarias. ¿Por qué? Porque no se trata de romper el tejido social y entonces sacar una familia y ponerla donde no conoce a nadie,
sino de conservar el tejido social, porque el tejido social en sí mismo es una forma de protección. Ustedes aquí lo habrán visto, habrá existido la familia que estando en territorio seco le abrió las puertas a quien estaba con el agua en el cuello, o como sucedió con el centro de salud, logró reubicarse en otro lugar. Eso no se logra si la gente no se conoce entre sí, no es una comunidad, porque entonces le cierran la puerta en la cara, sino si la comunidad permanece. Por eso en los mapas, y en esto los alcaldes tienen un papel muy clave, hay que definir cuáles son los mapas de alto riesgo. En el alto riesgo no debe vivir nadie. Y entonces debe procurarse la reubicación, porque se garantiza la vida de los niños y de las niñas, de los bebés, se garantiza la vida. Si nosotros nos quedamos viviendo en el alto riesgo por terquedad, a veces por miedo, tarde que temprano, esos desastres cobrarán vidas humanas. Entonces este tema de la reubicación tiene que ser central en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ya veo que hay compras de haciendas, ya hay comunidades que se quieren reubicar, etcétera. Obviamente hay zonas muy difíciles como esta, porque esta, por estar quizás deprimida desde el punto de vista de su altura, entonces se inunda todo, ¿cierto? Y entonces de aquí a encontrar tierras secas, pues prácticamente hay que ir a otro departamento, a otra región completamente diferente. O a la en donde tenemos un problema de violencia, pero digamos hay territorios y hay ciudades que sí se puede. Entonces en donde podamos tenemos que lograr ese tipo de reubicaciones, donde no tenemos que adaptar el territorio costándonos mucho más dinero y quizás sin que las soluciones puedan ser de largo plazo. Y de eso ustedes lo han visto, de eso debemos ser conscientes. Se tapa Caregato, pero el río rompe 10 kilómetros arriba y igual, ahí no, igual produce el mismo efecto.